Hola, hoy vamos a hablar del reinicio de la computadora. Este video se aplica a cualquier coche con computadora, hasta yo donde sepa, pero puede haber excepciones. De todas formas, en el peor caso no tendrá ningún efecto en el vehículo. Si conocéis vehículos por los cuales este método no funcionaría, me lo podéis dejar en comentarios. En este video veremos en qué consiste el reinicio, en qué ocasiones debemos resetear la SM, qué precauciones hay que tomar antes de hacer el reinicio y veremos cómo hacer el propio reinicio. Es importante mirarse todo el video y no saltarse al final del video directamente. ¿En qué consiste el reinicio? La SM utiliza valores de trabajo para los parámetros de funcionamiento del motor. Estos valores se guardan en una memoria volátil. En un ordenador corresponde a lo que se llama RAM. El contenido de esa memoria se borra cuando se interrumpe la fuente de alimentación de la SM o desde un escáner avanzado con esta función. Una vez estos valores borrados, la SM los reemplaza por unos valores predeterminados, establecidos por el fabricante del automóvil. Estos valores por defecto se guardan en una memoria que no se borra. Hay que decir también que el reinicio de la SM no borra los códigos de error, por lo menos no todos. Para borrar los códigos de error utilizaremos un escáner OBD2 básico. El reinicio de la SM consiste entonces en reemplazar los valores de trabajo corrientes por los valores predeterminados. Luego, la SM puede ajustar estos valores durante los primeros días de funcionamiento o cuando hacemos, por ejemplo, una calibración del cuerpo de aceleración. La SM se adaptará a las condiciones climáticas, al tipo de conducción, al índice de octano de la gasolina, etc. Estos valores adaptados serán los valores de trabajo. Es un proceso lento y puede que justo después de un reinicio el motor no funcione de forma óptima. No estoy hablando aquí de ningún fallo, solo de un funcionamiento no óptimo, del cual en la mayoría de los casos ni nos daremos cuenta. ¿En qué situaciones se aconseja realizar el reinicio de la SM? Al comprar el coche nuevo. El tipo de uso del coche en la fábrica, durante las cargas y descargas para el transporte y en el concesionario no es lo mismo que el uso normal. Muchos arranques, distancias muy cortas, manejos bruscos, etc. Al comprar el coche de segunda mano, porque no sabemos cómo el propietario anterior usaba el vehículo. Al cambiar a un tipo nuevo de gasolina. Por ejemplo, si quiero dejar de pagar tanto por el 98 y decido cambiar al 95. El octanaje mínimo para el Matiz es del 91 o incluso 95 en los países siguientes: Chile, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Se hace en caso de cambio más o menos definitivo, por supuesto. No se resetea la SM si se va a echar una vez otro tipo de carburante. Al cambiar las condiciones ambientales, si por ejemplo vivimos en una zona montañosa y nos mudamos al mar, no hace falta hacerlo cuando nos vamos de vacaciones algunas semanas. Como mantenimiento 2 veces al año, a principio de primavera y a finales de otoño. Si puede ser, mejor hacer el reseteo justo antes de un viaje largo. Así se ajustarán los parámetros de forma más rápida. ¿Qué precauciones tomar antes de hacer el reinicio de la SM? Antes de hacer el reinicio, es aconsejable mirar el estado de la mariposa del cuerpo de aceleración, porque si está muy sucia y no daba ningún problema, puede ser que la calibración anterior se haya hecho así, o que se haya corregido poco a poco. Al resetear la SM, la calibración por defecto podría no corresponder al estado del cuerpo. Lo mejor es limpiar la mariposa con un trapo impregnado de líquido limpiacarburador o cuerpo de aceleración. Si no tenemos, podemos probar con un producto tipo WD-40, siempre sobre un trapo. Para más información sobre el cuerpo de aceleración, puedes mirar mi video sobre ese tema. Os pongo un vínculo arriba de la pantalla. El único punto negativo de ese método es que podemos tener que volver a configurar el estéreo del coche si lleva una configuración, por ejemplo, un ecualizador o los canales de radio memorizados.
Entonces podemos apuntar esos ajustes antes. Eso vale para todo tipo de aparato perdiendo la configuración al perder su fuente de alimentación, es decir, al quitar la batería. ¿Cómo hacer el reinicio de la SM? Vamos a dar un método que funciona para todos los coches, ya que incluso entre el Matiz de 1 litro y el Matiz de 0,8 litros, el método podría ser distinto. Con ese método no tenemos historias de fusibles, así que no hay forma de equivocarse. Desconectamos el borne negativo de la batería con una llave de 10 y luego vamos a abrir la puerta para que la luz interna del techo genere un consumo y así para que se descargue los condensadores que están dentro de la SM, que sirven para filtrar la tensión de alimentación. Lo dejamos así como 1 minuto y luego podemos volver a conectar el borne negativo. La SM estará reseteada. He visto en algunos videos que desconectan los dos cables de la batería y los juntan para descargar los condensadores. Eso es una barbaridad para la electrónica. Se puede dañar algún circuito de la SM o cualquier sensor del coche. Podríamos también simplemente desconectar la SM. Podéis mirar mi video sobre la desconexión porque el conector es algo especial. Pero luego hay que dejarla mucho tiempo, vamos a decir media hora, para estar seguro que no queda nada de tensión en los condensadores. El método más seguro y más universal es desconectando la batería y abriendo la puerta. Por supuesto, nos tenemos que asegurar antes que la luz del techo está activa y que funcione. No debemos abusar de este reinicio. El reset de la SM nos sirve para intentar apagar la luz del check engine. Si la computadora nos indica que hay un problema encendiendo la luz del check engine, tenemos que conectar un escáner OBD2 básico para averiguar qué código está almacenado. Luego buscaremos a qué problema corresponde ese código y lo resolveremos. Espero que el video os haya gustado y que os sea útil. Por favor, darme un like y no olvidéis suscribiros para no perder ningún video.